Pero Dios, era el papadas, no el papa. ¿En qué te tengo que hablar? ¿En arameo? Elí, la misa Batkani. Pues bien, estimados amigos, amigas, compañeras, vecinos, vecinas de Alpargatas y Libros, este programa de hoy será dedicado al Papa Francisco, solo al Papa Francisco, pero a todo el Papa Francisco. Ahí nos manda saludos correspondientes a un coro de ángeles que sin duda está pintando paredes para la liberación nacional. No olvides seguirnos, Alpargatas y Libros, en todas las redes que tenemos, que son un montón, que acá Julián Fava podrá decirles mucho mejor, porque él es la voz de Vox Populi, Vox Fava. Tenemos un montón de redes, tenemos TikTok, tenemos Instagram, Alpargatas y Libros OK. Allí tenemos nuestra página especial en Instagram. También están las redes de Bravo TV, Bravo TV. Bueno, échenlo. Excomúlguenlo. Alpargatas y Libros, decía. Sí. Y, Bravo por Alpargatas y Libros. Bravo por Alpargatas y Libros. Y bueno, y en Twitter, X y en un montón de lugares más. Vamos a restringir nuestra habitual capacidad de jocosidad, al menos por un momento, puesto que se trata de hablar de nuestro querido compañero Bergoglio, el Papa Francisco, en un montón de facetas. A mí particularmente me interesa la faceta política, la de la construcción política. ¿Y a usted, Fava? ¿Qué faceta del Papa? Me interesa la faceta filosófica. Ay, claro, soy filósofo, me interesa la faceta filosófica. No solo, desde luego, ¿no? Un gran político, como usted dice, y seguramente hablará de ello, sino que fue un pensador con una doctrina filosófica propia, con un pensamiento filosófico propio, en el que se ha gestado a partir de influencias de nuestros filósofos, de los filósofos de nuestra América. Y en particular, uno de ellos que está allí en el seno de su pensamiento es alguien, amigo de este programa, nada más y nada menos que Rodolfo Kusch. Günther Kusch. El mismísimo Günther de Rudolf Kusch. A mí me sorprendía porque escuchando la Fava uno aprende cosas, ¿no creo? Sí, en serio. Y que Kusch cuando va a Jujuy, cuando va al norte, tuvimos varias repercusiones en nuestras redes que decían que además era la compañía de Jesús, los jesuitas, los que lo habían invitado, los que lo habían conseguido ahí una cátedra. A mí lo que me impresiona es cómo Kusch es un tipo que logra entrar dentro del objeto de estudio. Sí, desde luego. ¿Y el Papa, de algún modo, desde el punto político, también no logra entrar en el sujeto de estudio? Sí. Lejos de ser una persona baladí en cualquier cónclave que se dé por ahí, sí. Va y toma vocación de poder. Así es. Peronismo. Y por otro lado, trabajando con la palabra, como todo pastor, como todo predicador, uno podría decir que en la política la palabra y el ejercicio político tienen una atracción fatal, política y palabra, pero falta algo. ¿Qué? Para la acción. Y Francisco practicó, militó, no solo con la palabra, sino también con las acciones, con los hechos. Si uno piensa, el primer lugar que visita Francisco, cuando recién es nombrado no diga Papa. Nada, no diga nada, yo sé, Lampedusa, la isla de Lampedusa, con seguridad. Exactamente, Lampedusa. Y quizás para nosotros, desde aquí, desde nuestra América, desde Argentina, no nos diga mucho Lampedusa, pero estamos en el 2013 y es uno de los lugares que oficia como tapón frente al ingreso de la inmigración de África y de otros continentes menores para la racionalidad y para el capital europeo. Y fue a Lampedusa. Y allí, con ese gesto, empezó a correrse del centro a las periferias, que era lo que decíamos en el encuentro anterior. Bueno, pero él fue de la periferia argentina al centro, exacto, Roma. Todas las periferias conducen a Roma, ya lo decían los legionarios. Entonces, y después de Roma volvió a salir. Y comenzó. Dialéctica. Absolutamente. ¿No? Y fue a ese lugar precisamente porque para señalar que el sujeto que lleva adelante la historia no es otro que el pueblo. Y esa es una de las influencias más notables de Kusch en el Papa Francisco, la comprensión del concepto de pueblo. Kusch, en su obra, en América Profunda, también en La seducción de la barbarie, destaca que el pueblo no es una categoría lógica, sino que es una categoría que tiene que ver con el mito. El mito entendido como un relato con sentido
que Con sentido y consentido. con sentido, con las dos cosas. Porque además, precisamente a partir de un mito, uno puede, de algún modo, construir y reforzar los lazos comunitarios. Uno puede decir, cada nación, cada movimiento político tiene sus mitos. Así están los franceses con el 14 de julio, los norteamericanos con el 4 de julio. Está el liberalismo con el mito de la meritocracia. Bueno, el mito que está detrás del pueblo es el mito que tiene que ver con la identidad arraigada en un lugar. Mire, quisiera complementar un poco lo que usted dice, estimado filósofo Fava, porque yo siento que Bergoglio es muy peronista. Tan peronista es que hizo lo que Perón hizo en 1945, que fue representar a los que no estaban representados, que en el 45 eran los obreros industriales, los empresarios nacionales, vastos sectores patriotas de las Fuerzas Armadas, Exacto. pero que no estaban representados. Claro. Imaginémonos por un segundo la pirámide de la riqueza y vamos a ver que arriba de esa pirámide hay una sobrerepresentación de gente de todos los partidos, no se crea. Y cuando uno va bajando esa pirámide, cuando uno va hacia los lugares más pobres, cada vez hay menos representantes. Y el hecho de que vaya a Lampedusa el Papa es un poco fundacional, en el sentido de decir, yo voy a representar a aquellos que no están representados y ganar ahí Exacto. la legitimidad. Claro. Él había ganado la legalidad en el cónclave. ¿Quién Claro. no gana la legalidad en el cónclave? Mire usted. Pero ahí consiste la legitimidad que se ve hoy que haya millones de personas que están pendientes. Tomo como ejemplo de representar lo que no se representaba, lo que se escondía, lo que Periodistán, síganlo a Periodistán, es muy bueno, lo que Periodistán sostenía que el Papa fue de repente a la República Centroafricana, un lugar dejado de la mano de Dios, podríamos decir, en plena guerra civil entre cristianos y musulmanes. Y el Papa de repente se manda a un barrio que estaba prohibido para los católicos, va a la mezquita, charla con los imanes, después da una misa, después hace un acto en un estadio de fútbol que se llena, pero que se llena de musulmanes. Es decir, ¿qué es lo que hay en eso de representar a los que no están representados? Para mí, lo que buscan los pueblos es sentido. Absolutamente. Y el Papa Francisco, nuestro Papa, vía Perón, es el que les da sentido. No sufrís en vano. Absolutamente, les da sentido y al mismo tiempo recupera esos saberes menores, recupera la sabiduría popular, la sabiduría del pueblo, la cultura popular, pero como partes y las incorpora Francisco a su reflexión teológica y a su reflexión social. Él lo tiene todo el tiempo presente esto. Fíjense que Francisco también hablaba cuando él decía, ¿no? Y tenía una gran preocupación por eso que él llamaba la cultura del descarte. Sí. Se descartan los seres humanos. También en Lampedusa vemos eso. Agamben, un filósofo, habló del estado de excepción, la vida desnuda, cómo este neoliberalismo produce vidas que están despojadas de todo derecho, que están en disponibilidad, ¿no? La de los migrantes, la de las minorías, la de las personas que tienen problemas de consumo, pero la etcétera, cultura del etcétera. descarte Los pobres. es el descarte de la cultura. Exactamente. Es la civilización de los pueblos. Exactamente. Y ahí, efectivamente, ¿qué es lo que dice Francisco? ¿Qué dice? Recuperemos la cultura del arraigo, los valores culturales, la conexión con la tierra y la conexión con algo muy particular. Porque la Iglesia Católica, si me permiten, a lo largo de los siglos fue una institución de parroquias. ¿Qué era la parroquia? Palabras más, palabras menos, ¿no? Una inserción territorial, ¿no? Bueno, se votaba por parroquia, de la institución, en Buenos Aires, digo, mucho tiempo. que tenía y aún tiene, ¿no? Una función no solo religiosa, sino social, una función de construir un lazo social. Bueno, eso la Iglesia Católica lo fue perdiendo con los años y aparecieron los evangelismos, ¿no? Sí. Ocupando los territorios. Acá viene a recuperar, Francisco, y con esto cierro, viene a recuperar esta cultura del arraigo, del afincarse. ¿Y el afincarse a partir de qué? De lo que decía Kush. Exacto, del estar siendo. Ni el ser ni el estar, del estar siendo entre el ser que es estático, ¿no? El ser, que es el ser, la nada, las cosas del concepto de la filosofía, y el estar, el habitar. Y aquí quiero traer otro concepto de Kush que es muy, muy del Papa. Vieron que el Papa siempre,
le lavaba los pies a los presos, se iba a las cárceles y se ponía a Sí. comer con los reclusos. Sí. Iba a cualquier comedor popular. Bueno, ya, aún todos siendo los papa, que no tienen representación. y los que Cuya hablaba de el hedor y la pulcritud. El papa se sentaba con los que olían mal. Y no ponía cara de asco como político en campaña. Era uno más, sonreía. Sí. Era uno más No, del basta pueblo. ver las fotos, ¿No? no. Basta Ahora, ver las fotos. Digo, a pero ver. ahí no hay caridad, ¿eh? Ahí lo que No, hay es hay justicia profundamente... social. Hay justicia social. No hay totalmente. empatía, hay No, solidaridad. Exactamente, hay solidaridad. Empatía no, queremos solidaridad. Absolutamente, No queremos absolutamente. caridad, queremos justicia social. Claro. Que es para mí, en la construcción de Bergoglio hecho papa, es decir, de la concepción del poder, porque ahí Claro. tenemos a un peronista con prepotencia de trabajo y con vocación de poder, y encima jesuita. Realmente, ¿pensaban que tenían alguna chance? No. Y por eso a mí me gusta Alegría del Evangelio. Alegría del Evangelio como texto, como primera exhortación apostólica, como primer escrito del Francisco, del Bergoglio hecho papa, es un poco conducción política. Dice cómo hay que hacer las cosas, cómo hay que caminar el territorio, cómo hay que timbrear, cómo hay que decir, cómo hay que recuperar esa palabra. Claro. Que la iglesia es de todos, que nadie se salva solo. Exacto. Concepto Claro. aristotélico, concepto Desde luego. peronista, nadie se realiza Desde luego. en una sociedad que no se realiza, ningún individuo, Claro. en esa dialéctica individuo-sociedad en que parece que la propiedad es algo de derecho divino, y es ahí donde pienso yo que el Concilio Vaticano II, que fue olvidado por Juan Pablo II, Absolutamente. que fue negado por el Claro. Papa Ratzinger, Claro. ahora es retomado. En la iglesia no hay nada nuevo, No. si se quiere, sino que hay una novedad o una innovación o una recontextualización de lo que es una doctrina, que Sí. es la doctrina social de la iglesia, pero además con una actualización doctrinaria, Sí, que absolutamente. es la que usted menciona. Sí. Y a mí me parece que Bergoglio, hecho Francisco, en su construcción de poder, se da cuenta que hay algo que ya no es el comunismo, pero que amenaza a la iglesia o a la fe, que es el mercado. Absolutamente. Porque, ¿quién era? León XIII, no sé, tenía una X y muchas Y. El que decía la infalibilidad papal, el Sí. papa no puede equivocarse. Sí. Pero ahora no. Él dice, yo soy un pecador. Exacto. He comido un choripán en Pascuas. Sí, pero además Pero dice, ahí ¿quién es- le puede negar el ingreso Sí. a la iglesia? ¿Quién le puede negar a un pecador? Yo no soy nadie para juzgar a un pecador. No, yo no soy nadie para jugar. ¿Qué Claro, pasa si lo bendigo, exacto, si hace su exacto. vida o si ¿Quién es un soy yo? divorciado? Pero precisamente es en esa disputa de sentido, Sí. de la suprema creación de sentido. Esto es, ¿para qué diablos estamos acá en la Tierra? Nosotros sí sabemos porque estamos en este canal y en este programa, pero él recobra a la iglesia como mensajera de esa palabra, Claro, que usted está en la Tierra para el bien común. claro. Usted está en la tierra porque el bien de usted está dentro del bien común. Sí. Porque se conduce lo diferente, Claro. no lo igual. Exacto. ¿Se imagina a Ratzinger Por en, eso- en un estadio lleno de musulmanes? ¡Ah! Por ¡Mind the God! Por eso usted, Eric, dijo muy bien, señaló, conducción. En una época de dirigentes, Francisco fue un conductor. Es decir, fue alguien que, como usted bien decía, ¿no? Gracias. Articuló lo diferente. El dirigente tiene más que ver con la lógica de las ONG y dijo que la iglesia no se convierte No se convierte, no en está, una pero lo dijo ONG. enojado. No, lo dijo Fue la enojado. que te ríes. No, somos en una una ONG. ONG no, somos Caramba, cáspita, somos una recorcholis. institución que brega por las almas, pero también que ejerce un poder político temporal. Que brega por las almas, pero también se ocupa de los cuerpos. Exacto. Es decir, es ahí donde a mí me Así interesa es. separar, porque no dicen los católicos son los que tenemos razón en política porque tenemos al libro del pueblo de Dios, más conocido como Claro. Biblia, pero sino que él se mete en el debate político Claro, de igual a igual con los políticos. claro. Y eso me parece que es fundamental Sí. a la hora donde tenemos, por ejemplo, un Milei que agarra las escrituras, las tortura, lógico, las desaparece para presentar como una cuestión de fe lo que es algo esencialmente político, económico, Claro. social, cultural. Absolutamente. Y el Papa, que tiene esa posibilidad, Claro. y que han tenido muchos otros papas, sale de ese esquema doctrinario cerrado para decir, hagan lío. Claro. Es Y- la teoría del lío permanente. Sí, y además del hacer lío, recupera al mismo tiempo, como contracara de ese gesto,
cuando habla de la teoría del descarte, recupera a los viejos. Pensemos que en esta época, esto ya lo decía antes de Milei, ¿no? Recupera la figura de la persona mayor. Y pensemos que estos tipos hicieron campaña hablando de viejos meados. Sí. ¿Y qué hay en la vejez? Está el discernimiento, está la experiencia, está la vida acumulada, la senectud como el lugar que hay que cuidar, porque allí se cifra la memoria de una civilización, de un pueblo, de una comunidad, en esos que han vivido, y por eso los tenemos que respetar. Y esto va con la teoría del descarte. ¿Quiénes se descartan? Bueno, los que supuestamente no producen, los negros, los piqueteros, los que quieren hacer paro, el descarte, vagos como ustedes. Y los viejos, pensemos las jubilaciones, pensemos lo que dijo poco antes de morir respecto de los cartuchos de gas pimienta, ¿no? Absolutamente, pero además la vejez es muy importante porque es lo único que se inventó para no morirse. Entonces, ojalá seamos todos viejos, pero con jubilación digna, un país justo, libre y soberano, que creo que también es el mensaje con el cual con mucha habilidad el Papa Francisco logró instalar desde el poder, Sí. porque fue un hombre de poder, Sí. porque una cosa es la cuestión trascendental, la cuestión sobrenatural, pero la otra es ser el príncipe de la iglesia, Claro. como se dice, o el sucesor de Pedro. Exacto. Hace 2000 años que están ahí, posiblemente en 2000 años sigan estando ahí, como nosotros, pero bajo otras formas. Pero esa cuestión de decir, bueno, como soberano temporal, ahora esto va a ir para acá. Claro. Esto vamos a dar vuelta a la iglesia, Exacto. porque cuando la imagen de Francisco, de San Francisco de Asís, en el sueño de aquel papa, era que San Francisco sostenía la iglesia que estaba cayendo. Claro. Y esa iglesia estaba cayendo por la pedofilia, Claro. por la corrupción, por dejar de producir sentido. Exacto. Al mismo tiempo que toda la tarea de Bergoglio con los movimientos sociales en Argentina, la tarea de Francisco con África, Asia, va a Mongolia. Hay Claro, 1500 exacto. católicos a Mongolia y el tipo va, Exacto. ¿eh? Claro. Se enfrenta a la estatua de Gengis Khan, que hace Gengis, pintó saqueo de Europa. Y por otro lado hay algo aquí muy interesante que tiene que ver con recuperar la dignidad humana. Quizás sea, no sé si el primero, pero sin dudas fue y es uno de los humanistas más importantes de la historia de la política. Y en esto, decíamos, hay una verdad que es profundamente humanista y cristiano, se dice del peronismo, ¿no? Una de las verdades peronistas. ¿Por qué el ser humano en el centro? Por la dignidad humana. Y la dignidad humana, ¿en dónde la vemos? En lo que usted decía, Eric, en la capacidad de discernir. No solo en la dignidad de vida, en los salarios, en las posibilidades de realizar una vida, pero en la capacidad de poder discernir, en la capacidad de poder educarnos. Sí, pero Él dijo... se terminaron los libertarios con eso. Hacemos un programa nacional de discernimiento. Es que esa no pasan 3 párrafos de Kush contra ya estos, peronistas. bueno, hablaba, de hecho, su gran enemigo es el neoliberalismo. Los libertarios son una suerte de chirolitas del neoliberalismo, ¿no? Sí. Son unos títeres del neoliberalismo. Y allí aparece, decía, la cuestión del discernimiento que tiene que ver, entre otras cosas, con la defensa férrea que él ha hecho siempre, y se ha puesto él en primer lugar, de la educación pública. Y lo decía, imagínense una sociedad, en una de las últimas entrevistas, que recorta en educación, en universidades, en ciencia. Es una sociedad que se suicida lentamente, Bueno, que pero se él es suicida hijo de la a educación pública. pedacitos. Escuela pública laica. Escuela pública laica. Laica. El Papa lo dijo. El Papa lo dijo. Tenemos una escuela pública que produce papas. Exacto. Y ahí también recupera En tu una cara, educación herencia privada. profundamente peronista. Yeah. La de articular la justicia social y llevar adelante una patria justa, libre y soberana sobre las conquistas de la generación del 80, hay que decirlo. Bueno, pero eso Es eso va innegable la cambiando. generación del 80. En un sentido, digo, funda. No, porque esto es por polémico. supuesto. Funda la Pero patria. ignorarla no solucionará nada. Exacto. Entonces también tenemos que tener esa visión crítica, pero recuperada no es Rosas o Sarmiento, es No, Rosas y Sarmiento. Es civilización Exacto. y barbarie. Exacto. Teniendo cuidado porque el peronismo también puede ser muy civilizado o también puede ser muy bárbaro. Claro. Podemos ser nosotros el hecho maldito del país burgués o el hecho burgués del país maldito. Así Sí. que ¿No? eso es el ejercicio del libre albedrío en el cual también... O nos podemos creo yo, olvidar hacer lío, ¿no? o podemos olvidar de hacer lío ¿No? y quedarnos tranquilamente siendo parte de un establishment más o menos político, haciéndole sonrisitas a empresas que se van a quedar con la patria una vez que terminen de destruirla. Y a mí me parece que el mensaje del Papa es un mensaje humanista,
Pero el ser humanista, como usted dice, precisamente recupera la idea de finalidad. Sí, de por qué absolutamente. estamos aquí. Porque, Claro. la posmodernidad, no, todos los ratos modernos son malos, tiremos todo eso. Y esa posmodernidad lo que engendró es la antimodernidad. Claro, Son los absolutamente. Milei y los Trump de la vida. La posmodernidad en política, dijo Julia Neville, es criminal. Y bueno, y esa posmodernidad que engendra la antimodernidad, Totalmente. encontramos en Bergoglio a un pensador Absolutamente. político moderno. Absolutamente. Que, Absolutamente moderno. que le habla a los pueblos, que no le importa que sean cristianos, católicos, musulmanes, judíos, ateos. Totalmente, absolutamente. Conduce la diversidad. Y para Exacto. conducir, primero hay que contener. Totalmente. Primero hay que contener Claro. y después se conduce. Claro. Y después de contener y de conducir se puede ordenar. Pero no se puede ordenar Claro. porque, soy papa, ahora van a Ah. hacer lo que yo digo. No. Ahí primero se contiene, después se conduce, por último se Es ordena. decir, que la famosa lapicera es una anécdota. La Nadie lapicera, discute. la lapicera es la consecuencia Es la lógica de un consecuencia. proceso de construcción No. política, Exacto. que es el que elaboró el Papa Francisco. Claro. La prueba está cuando vemos quiénes son los cardenales que participan en el actual cónclave, y el tipo te cambió el padrón. Claro. El tipo te cambió el padrón. para Laburó el decir, padrón. laburó, Y aparece, caminó, timbreó, y aparece un filipino, aparece uno de Nigeria, aparece uno de te Egipto. aparece el presidente de la conferencia episcopal italiana. Claro. Que ahí yo le tengo a Zuppi yo le tengo uno Yo a Pizzaballa, al patriarca de Jerusalén. Y bueno, Aposté. entonces, Al patriarca. Y fíjese que, Eric, que Francisco fue como a lo Borges, tocó las cuestiones fundamentales de una época y llegó hasta el núcleo. Desde hace algún tiempo. a ver, explíquese. Desde hace algún tiempo se vienen discutiendo y los filósofos, los grandes filósofos de la actualidad, los grandes científicos, vienen discutiendo, invirtiendo los estados ingentes cantidad de dinero en torno a la inteligencia artificial, la robótica, etcétera, etcétera, ¿no? Y Francisco en esto es dijo? profundamente cushiano, profundamente peronista. Perón dice, siguiendo un poco en una sintonía con Cush, dice en La Comunidad Organizada que, dice Perón, ¿no? Asistimos a un momento, 1949, en el que la ciencia ha avanzado hasta tal punto y seguirá avanzando, y el ser humano, dada su soberanía cognitiva, no podrá alcanzar el desarrollo de la ciencia. Sí. Quizás, Es si una no idea. hacemos algo, la ciencia se fagocite al ser humano y el ser humano quede como una suerte de instrumento dentro de los avances Un científico-tecnológicos. tema que estaba muy en boga en esa época. Muy en boga. Heidegger Los escribió tipos más que se Claro, preguntaban eso. Exacto. Y Heidegger es un profundo tecnófobo, el filósofo del siglo XX, la filosofía es alemana, y en Gelassenheit, en La pregunta por la cosa, en Meditación, siempre el momento de la técnica es el momento de mayor ocultación del ser. Bueno, Francisco, yo y ahí recuerdo- voy, sí. Francisco no es ni alguien que celebra ingenuamente el desarrollo de la inteligencia artificial, la ciencia, la robótica, etcétera, actual, ni es un tecnófobo. Y coloca la pregunta fundamental. Y es la pregunta... ¿Quién se robó mi queso? También. ¿Quién No. se robó mi iPhone? Digo, no. La pregunta por el paradigma tecnológico económico dominante. Lo que señala Francisco es, Sí. en sus últimas entrevistas, en homilías que ha dado, en intervenciones que ha hecho, es: no podemos estar en contra de la ciencia. No. Ahora bien, si vamos No. a disputarle a la inteligencia artificial o querer disputarle lo bien que escribe, lo bien que diseña, lo bien que pinta, ahí hemos perdido. Lo que dice Francisco es: ojo, empecemos a colocarle al algoritmo una suerte de imperativo ético. Que la ciencia y los desarrollos científico-tecnológicos, la inteligencia artificial, Bueno. no nos prive Eso- de lo último que tenemos como humanos, que es la capacidad de decidir. Y esto... El libre albedrío. El libre albedrío, exacto. El libre albedrío en Exacto. lo metafísico es la capacidad de decirlo el discernimiento en lo político, económico, Exacto. social, en lo terrenal. ¿Y cómo lo termina esto? De un modo brillante, porque él habla de paradigma tecnológico económico dominante. Entonces dice, hay un modelo de desarrollo centrado en la tecnología y en la economía financiera que busca el crecimiento ilimitado del capital sin tener en cuenta los límites ecológicos, Bueno, sociales esa es la y Laudato- profundamente esa es la humanos. Laudato Si. La Laudato Si. Esa Así- es la así Laudato lo Si, dice. en la cual el tipo recontextualiza toda la Claro. cuestión ecológica Claro. dentro de una visión de poder. Exacto. Dentro de una visión de poder y de discusión de la propiedad. Porque el fondo dice,
Si los pueblos originarios, si los indígenas son aquellos que tienen la tierra, no la van a destruir. Ahora, si se la dejamos a Pichito Inc., sí, la van a destrozar. Claro. Sí, también hay una cuestión profunda en toda esta historia. Sí. Y bueno, hay muchos críticos, se ha criticado mucho Bergoglio, es lógico, todos critican a los papas, mire. Yo, sin ir más lejos, a mí Benedicto IX no me gusta nada porque es el que liquidó a los templarios. 9 o 11, no me acuerdo. Jacques de Molay, aguante Jacques de Molay. Acá, sí. El punto está en que la crítica que se le hace, por ejemplo, a Bergoglio, no vino a la Argentina, pero sí vivió 77 años en Argentina. Ahora, si las Malvinas es Argentina, el Papa, de algún modo, es Argentina también. No es que, se fue y no volvió. El tipo trasladó, cual Robinson Crusoe, claro, toda esa argentinidad, toda esa Flores del barrio de Flores, al Vaticano. Lo argentinizó. Si para que te quieran los guardias suizos, mirá, claro, tenés que estar muy bueno. Claro. Muy bien. Se resuelve el concilio. Julián Fava es papa. Ha sido electo papa. ¿Cuál es su primera medida, Santo Padre? ¿La primera medida? Sí, pero ¿qué nombre toma primero? Tiempo. ¿Qué nombre tomo? Francisco II. Francisco II, muy bien. Entonces, ¿y su primera medida de su papado cuál va a ser? Expropiar todos los bancos y entidades financieras y ponerlo al control de los sindicatos. Perfecto. Habemos Fava. Y vamos por Galperín, digo. No, empezamos por Galperín. Bueno, como yo voy a ser electo, si no soy electo al mismo tiempo que usted, yo también, yo me quiero llamar Juan 24. Juan 24, en recuerdo de Juan 23, el tipo que armó el quilombete con el Vaticano. Y mi primer medida como papa va a ser igualdad de género. Te clavo 130 cardenalas así. Y ahí sí, ganame un conclave. Ganame un conclave. Y vamos a tener una papisa. Y se va a llamar María Eva. Así que bueno, se nos termina el programa, un programa lleno de emoción. Quizás no estuvimos tan jocosos como siempre, pero lo amerita la figura de respeto, de amor, de cariño del compañero Francisco, de nuestro Papa. Así que por Francisco rezar y en el peronismo militar. Gracias, Julián Fava. A usted, Eric. Ahora que somos papas podemos ir por el mundo expropiando bancos y haciendo igualdad de género. ¡Caramba!